Pero, nada, Esteban, justo ayer en el informe con Alicia Ortega se presentaba un trabajo sobre un proyecto turístico que está llamado a desarrollarse en la zona de la Altagracia, en la provincia de la Altagracia, pero que aunque los permisos eran para una cosa, luego al final de cuentas el proyecto terminó haciendo una cosa totalmente distinta a lo que eran los permisos y terminó prácticamente, como ustedes acaban de ver en sus pantallas, haciendo un socavón impresionante desde el que extrajeron miles de metros cúbicos de agregados. Nadie entiende cómo puede ocurrir algo parecido en una zona destinada en principio para un desarrollo turístico. Bueno. El elemento que tiene eso interesante es que cuando se estaba debatiendo el tema... Mira eso. El propio Ministerio de Medio Ambiente había planteado su oposición a la concesión de esos permisos. Sin embargo, de repente fue el propio Ministerio de Medio Ambiente entonces quien ofreció las autorizaciones correspondientes. Entonces hubo como una especie de contradicción en el propio Ministerio de Medio Ambiente entre la posición que presentaban cuando se hacían los argumentos de denuncia y la decisión que tomaron finalmente sobre el desarrollo de este proyecto. No hay duda de que hay algunas cosas que aclarar. Sí, y estas contradicciones vienen siendo recurrentes, lo que podría mostrar una compleja estructura administrativa. Un departamento de medio ambiente da el permiso, el otro lo niega. O sea, no se entiende cómo de un departamento al otro se tiran la bola y cómo es posible agredir constantemente el medio ambiente sin que tenga esta institución la capacidad de reaccionar oportunamente. Porque cuando vienen a reaccionar, ya el daño está hecho. El daño está hecho y la sociedad, como sociedad, se queda como perico en la estaca, muchas veces ni siquiera con toda la información para tener una idea acabada al respecto, sino, ¿qué pasó esto? Pero, ¿y qué? ¿Y qué? En este caso, el viceministro Federico Franco, que no tiene que ver necesariamente con el caso de la Bacama ni con los permisos que se dieron para esto. Pero en algún momento él planteó a través de carta remitida al ministro Miguel Seara, planteó su preocupación por los casos, y voy a leer, por los casos de autorizaciones que son otorgados por los viceministros, es decir, por otro viceministerio de Aguas y Suelo, porque según dice, no hemos recibido la solicitud de opinión técnica de las que involucran áreas protegidas, es decir, el área suya, al área que dirige el viceministro Federico Franco. Y en ese sentido dice, somos de opinión de que antes de emitir dichas autorizaciones se consulte a este viceministerio de áreas protegidas y biodiversidad si las áreas de interés se encuentran ubicadas dentro del SINAT, eso es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Es decir, que ahí en medio ambiente, como tal y como ustedes señalaban, como que no está del todo claro el tema de los permisos. Y esto, el ministro, un llamado para usted, ministro, asuma esto con mayor rigor y agarre ese toro por los cuernos, que ahí hay cosas como que no andan bien del todo. Bueno, señores, otro tema que está hoy en todos los medios de comunicación es relacionado con la decisión, hasta cierto punto sorpresiva, de la Corte de Apelación del Distrito de anular el juicio o la sentencia del caso Tucano, aquel caso de la compra de los aviones brasileños
a la empresa Embraer, donde supuestamente hubo un soborno de 3.5 millones de dólares. Estaban acusados principalmente los señores Pedro Rafael Peña Antonio, el ex ministro de las Fuerzas Armadas, así como Carlos Piscini, coronel, y Daniel Antonio Hernández. Fueron descargados en una sentencia que había emitido la Corte, que había sido emitida creo que el año pasado. Entonces ahora, luego de un recurso que interpuso la PEPCA a través del Ministerio Público, pues hay una anulación de ese juicio o de esa sentencia y la orden de iniciar el juicio desde cero nuevamente. Sí, bueno, eso ahí yo lo único que puedo decir, señores, es lo mismo que dije ayer. Aquí en algún momento habrá que hacer una evaluación sobre cuál es el costo de los procesos judiciales a los fines de que las cosas se hagan con mucho más criterio. Luego las argumentaciones para anular este juicio y ordenar un juicio nuevo, ya es un asunto ya de corte jurídico donde no voy a meterme porque no soy especialista en el área, pero la pregunta es si este nuevo juicio va a dar como resultado algo diferente a lo que ya obtuvimos, tomando en cuenta de que el argumento de las juezas cuando se emitió la sentencia fue precisamente que no se habían presentado elementos de prueba que pudieran garantizar o sustentar una condena. Vamos a ver entonces si ahora aparecen esos elementos de prueba. Sí, bueno, desde el año pasado el Ministerio Público presentó su inconformidad con esta sentencia, lo que no debe sorprendernos que ahora derive en la anulación de este juicio. ¿Y qué se dijo al respecto? La Corte había alegado que en el 2021 el tribunal no valoró las pruebas aportadas por el Ministerio Público. Y vale la pena, bueno, tú estás hablando de costo, ¿y cuál es el costo de la impunidad, Esteban Delgado? ¿Cuál es el costo para una sociedad? Bueno, un periódico como The Wall Street Journal, que hace años en una investigación y publicó cómo empleados, 7 u 8 empleados de Embraer admitieron que habían sobornado para ganar esa licitación. Entonces, un país donde hay soborno, pero nunca hay sobornado. Lo que hay que ver es si esos elementos de prueba son realmente sustentables. En los tribunales las pruebas se sustentan. Entonces el punto no es que haya impunidad o no haya impunidad. Yo no estoy, bajo ninguna circunstancia voy a defender eso. Lo que digo es si el tribunal rechazó las pruebas que presentó el Ministerio Público, fue porque no valoró esas pruebas aún siendo pruebas contundentes o porque las pruebas tenían debilidad que no sustentaban una sentencia. A eso que me refiero. Entonces ahora vamos otra vez a hacer la misma revisión de las mismas pruebas, a determinar entonces otro tribunal si esas pruebas son válidas o si tal vez otro tribunal dice ciertamente no son válidas y volvemos otra vez a lo mismo. O sea, hay que ver, porque este tribunal entonces tuvo la capacidad de en un tiempo muy corto determinar que esas pruebas sí son válidas y que ese juicio o esa sentencia no tuvo validez, y entonces los anteriores jueces que duraron años en ese proceso no tuvieron la capacidad de detectar o de determinar lo que ha determinado este tribunal. O sea, es muy subjetivo esto de qué se sustenta y qué no se sustenta. Estamos hablando de un caso que se inició en 2016. En 2017 pero el proceso se abrió en el año 2013, básicamente. O sea, ese proceso tiene 10 años. Pero hubo acusación formal. Pero la compra fue en el 2009. Pero la investigación hubo acusación formal en 2017, la acusación formal. Es decir, estamos hablando de un caso que tiene bastante tiempo en los tribunales, pero bastante tiempo en los tribunales. Entonces, ahora la resolución, conforme a la resolución que ha dictado el tribunal, dice que para volver al punto originario y que se inicie un proceso desde cero, dice que se violó por inobservancia y errónea aplicación todas las normas jurídicas sobre la figura de la cooperación judicial internacional en materia penal. Es decir, esto es un nuevo elemento que se está agregando ahora al juicio, que reiteramos, va a iniciar desde cero en los tribunales, y esto es probable que tome otros años más para conocerse el fondo.
tal y como duró el proceso anterior. Sí, lo que es inaceptable, y estoy de acuerdo con Esteban, es que la sociedad dominicana esté sometida a este calvario que significa un proceso judicial que parecen que nunca van a terminar y que se alargan en el tiempo en demasía, con mucho, como víctimas los involucrados, los actores en esos eventos. Es un calvario que parece no tener fin, señores, y si queremos justicia, la justicia tiene que funcionar oportunamente, eficazmente, con límites de tiempo. Pero bueno, eso es un asunto, Ana, tortuoso. Y de lo que establece el Código Procesal Penal, que tiene cantidad de bajaderos y que los expertos en eso, es decir, los abogados, cada vez son más periciosos a la hora de buscar cómo enredar los procesos y alargar todo. O sea, eso es el sistema, lo que hay que tratar de corregir es el sistema en términos general, a ver si esos procesos, todos los procesos en este país son más cortos y menos costosos. Y menos costoso para la sociedad, y costoso no solamente en asuntos materiales, en dinero, sino el costo humano que tiene para los actores de este sistema. Pero en suma, el caso Tucanos va a iniciar desde cero, que en definitiva no sabemos para qué sirvieron los tucanos y si finalmente han dado el resultado que se esperaba de ellos cuando se compraron en 2009, que era para la lucha contra el tráfico por aquí, por los cielos dominicanos, el tráfico de drogas por los cielos dominicanos procedente desde Sudamérica. En definitiva no sabemos si realmente eso, si los tucanos han valido la pena y si la inversión que hizo el Estado Dominicano ha valido la pena. Bueno, pero lo que dicen, y sería bueno tener respuesta del Ministerio de Defensa, lo que dicen es que la mayor parte del tiempo están ahí parqueados porque es tan oneroso, tan costoso poner a funcionar esos aviones que es preferible. Es preferible tenerlo ahí aparcado, viéndose bonito. Ana, Después que a este país fue sometido a una campaña por los medios de comunicación de qué necesario eran esos tucanos. Eso era nada, ese era el remedio para todo el problema del narcotráfico. Y estamos peor. Ayer el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana se reunió por espacio de alrededor de 8 horas para decidir el tema de si se alían, si no se alían, con quién se alían, con quién no se alían. Al final de cuentas, la decisión que se comunicó fue que no irán aliados con nadie que se haya aliado antes con el Partido Revolucionario Moderno. Es decir, una manera muy sutil de esa organización política para decir no nos vamos a aliar con el partido Fuerza del Pueblo. Sí, una manera bastante sutil para decir eso. Ciertamente es eso, porque fíjate algo, señores, en materia política, las alianzas son del momento. Cada alianza es para un proceso electoral específico. Por lo tanto, los partidos no son aliados permanentes. Entonces se torna absurdo que un partido político diga que no se va a aliar con otro partido político que se había aliado en un proceso distinto anterior con otro partido. De oposición ambos. No solo de oposición ambos, independientemente de que no sean de oposición, sino que no tiene sentido. Porque tú dices, bueno, la alianza que hubo entre partidos en las elecciones pasadas se terminó justo cuando concluyeron las elecciones pasadas. O sea, cada alianza tiene por tiempo limitado el momento en que se realizan las elecciones. Por ejemplo, ahora mismo el PRD, que era un partido que estaba aliado con el PLD, ahora mismo el PRD no está aliado con ningún partido, en teoría. ¿Por qué? Porque no hay porque la alianza que se hizo para las elecciones del 2020 ya pasó. Entonces ahora habría que hacer una nueva alianza. Entonces eso es como tú dices, decirle que no específicamente al Partido Fuerza del Pueblo, pero al mismo tiempo es una especie de cerrarse las puertas para posibles situaciones futuras, porque otra situación que tiene la coyuntura política actual es que nosotros vamos a tener elecciones en 2
épocas distintas o en 2 fechas distintas durante un mismo año, elecciones municipales primero, luego elecciones congresionales y presidenciales en otra fecha que van a ser las de mayo. Entonces, descartar alianza ahora, tú tendrías que especificar si tú estás descartando alianza municipal, porque si estás descartando toda alianza para los 3 procesos electorales, entonces automáticamente te estás cerrando la puerta. Es de 3, o sea, están cerrando todo. Eso no sé si esa especificación está. O sea, yo quiero saber es si el partido dijo, nosotros no nos vamos a aliar con que se alió a otro partido o al Partido Revolucionario Moderno para las elecciones municipales. Ahora, si es para las elecciones municipales, las congresionales y las presidenciales, habría que ver si lo especificaron eso, porque si es así, es prácticamente un suicidio lo que está planteando el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, un suicidio y una hemorragia, porque no hay día que no se anuncie que un miembro de esa organización política salga para otra, salga de ahí. ¿Qué te parece? Pero es lo normal, Ana, es lo normal cuando los partidos están en la oposición. En esta sociedad la gente tiende a moverse de manera sistemática hacia el partido que está en el gobierno. Pero ¿sabes qué, Esteban? Con relación a eso que planteas, que del suicidio del Partido de la Liberación Dominicana, una opinión muy mía con relación al tema, pienso que el suicidio del Partido de la Liberación Dominicana hubiese sido proponer desde este momento aliarse a otra fuerza política. En eso estoy de acuerdo contigo. Lo que digo es que sería un suicidio si plantea la no alianza para todos los procesos, o sea, vamos a decir, cierra las puertas. Claro, porque está cerrando la puerta porque tú no sabes cuál va a ser el resultado de las elecciones. Tú no sabes ni siquiera si va a haber segunda vuelta. Entonces, tú tienes que descartar las alianzas ahora en las municipales. Luego, hablar de las congresionales y de las presidenciales posteriormente. Pero si tú estás planteando que tú vas a descartar al que se haya aliado con el PRM para todas las elecciones que vienen, que son, señores, 4 en teoría, municipales, congresionales, Cámara de Diputados, congresionales, Senado y presidenciales, a las cuales se le agregaría una eventual segunda vuelta. O sea, si tú descartas alianza para todo eso, automáticamente te estás suicidando. Ahora, en este momento sí pudiera ser factible que se vayan solos para que puedan medir sus fuerzas de manera particular y no que vayan a hacer una alianza que les arriesgue a disminuir. Ahí hay una realidad que hay que tomar bastante en cuenta, y es que 2 de los 3 partidos que han estado en el gobierno en los últimos años, digamos desde el 96 para acá, en la República Dominicana, prácticamente han desaparecido después de su paso por el poder. Entonces, me refiero al Partido Revolucionario Dominicano, gobierno 2004, y al Partido Reformista, 1994-1996, que fue su último periodo ya en el gobierno. Estos 2 partidos prácticamente han desaparecido de la arena política en la República Dominicana, y quizás, y en buena medida, consecuencia de las constantes alianzas que han hecho estas organizaciones. Pienso que el Partido de la Liberación Dominicana es esta moneda, esta cara de la moneda que está viendo, y quieren tratar de sobrevivir a todo el vendaval político en la República Dominicana. Bueno, creo que no sobreviviremos al vendaval psicológico, que podría llamársele, a que el azúcar, República Dominicana es azúcar, es dulce, somos productores de primera línea. Caramba, con los altos precios, ¿tuviste la información? Que podría aumentar de 2 o 3 pesos la libra del azúcar que los consumidores utilizamos para endulzar ese café y para la vida, para cualquier cosa. Vienen aumentando los precios del azúcar. Y fíjate una cosa, señores, aunque parezca absurdo, el azúcar es uno de los pocos productos que todavía tienen control de precios en la República Dominicana. Hay control de precios para los combustibles y hay control de precios para el azúcar a través del INAZÚCAR, Instituto Azucarero Dominicano. Pero también hay que recordar que no hay motivos o no debería haber motivos para escasez de azúcar si tomamos en cuenta que la más grande empresa productora de azúcar del país tiene impedimento de exportación hacia Estados Unidos por un asunto de trato migratorio, de trato humanitario a los empleados. Bueno, ese es otro tema. Pero esa empresa, toda su producción la está destinando al mercado local.
y lo que se hizo fue una distribución de cuota con las otras dos empresas que tienen vocación de exportación, que es el Consorcio Azucarero Central de Barahona, el Ingenio Barahona, y el Consorcio CAEI, que es el Ingenio Cristóbal Colón, que es del Grupo Vicini, que está ahí en San Pedro de Macorís. Entonces, el Central Romana, que es el más grande productor y que no puede exportar hacia Estados Unidos momentáneamente, pues entonces se está comercializando toda su azúcar aquí en el mercado local, lo cual indica que debería haber mayor oferta y no menor oferta, y por lo tanto debería haber menor precio y no un aumento de los precios como está anunciando. Uno no entiende, Sí, uno no las entiende. autoridades Pero deberían explicar esto, sobre todo, señores, diga el gobierno lo que diga, la población sufre un proceso de inflación y hay otros rubros que no se sienten tanto, por ejemplo la harina. La harina está siendo subsidiada desde hace años para no permitir el aumento de precio del pan. Entonces, es todo combustible subsidiado, todo subsidiado. ¿Hasta cuándo y cuánto la economía dominicana aguantará toda esta política de subsidios? Vamos a oír lo que dice el buen amigo, presidente de la Federación de Comerciantes, Iván García, y otros representantes del sector. Adelante, director. El azúcar y los combustibles son los únicos artículos que tienen control de precios en República Dominicana. El azúcar la tenemos, como quien dice, para cumplir a los clientes, como quien dice. Por eso está caro ahora mismo yo. El margen de beneficio es mejor, porque cuando uno compra más caro y vende al mismo precio, es menos beneficio para nosotros. Bueno, eso será, porque imagínense, azúcar cara también. Pero nada, señores, ya tenemos en nuestro estudio a nuestro primer entrevistado de hoy, la entrevista central. Pues sí que vamos a unos cortes comerciales y regresamos en breve.